los compañeros de la Coca-Cola. Estamos aquí con un compañero del Partido Comunista de los Pueblos de España. Hola, buenos días. Hola, buenas. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, me llamo Jaime García y soy militante de los colectivos de jóvenes comunistas, Juventud del Partido Comunista de los Pueblos de España. ¿En qué colectivo del Partido Comunista de los Pueblos de España milita? En Burgos. Burgos. Hablemos un poquito de Burgos. ¿Qué pasa con el efecto Gamonal? Parece que como que se ha extinguido. La cosa está en que bueno, la reivindicación era muy concreta, era paralizar la obra del Boulevard y no se ha sabido en el tiempo seguir perpetuando la lucha. Sí que es verdad que ahora hay una serie de iniciativas de asambleas que sí que están dando un poco de continuidad, pero no cuentan con la fuerza inicial que tenían en el momento del conflicto. Entonces sí que se trató de un conflicto con un marcado carácter de clase, un marcado carácter obrero y popular, y que precisamente fue esa la razón de que se ganara esa pequeña batalla. Entonces ya no hablamos de chispa de Gamonal. No puede ser la chispa por la cual estalle un estallido social en todo el territorio español. No sé si... O sea, es un precedente importante. Hemos visto cómo esa unidad obrera popular que te he comentado antes ha demostrado, una de esas pocas veces cuando se da, que se pueden conseguir cosas. Entonces, no puede haber una revolución si previamente no hay una vanguardia, no hay algo que sepa guiarlo. En este caso ha sido una explosión un poco de carácter espontáneo, pero no había esa vanguardia, no había ese elemento que supiera guiar esa lucha a unas reivindicaciones políticas superiores. Entonces, como Gamonal, podemos sacar como conclusión que tenemos que construir un poder paralelo al poder parlamentario, al poder burgués, para poder derrocar a lo que sea el régimen y construir desde ahí una vanguardia para el socialismo, para la clase obrera, ¿no? De Gamonal podemos extraer que efectivamente cuando la clase obrera se une y se marcan unos objetivos, alcanza todo lo que se le proponga, independientemente de la represión que nos lance el Estado burgués. ¿Se puede construir un poder paralelo? El poder, o sea, la construcción del poder pasará en los soviets, por ejemplo. Exactamente, podemos ver cómo a través del poder obrero y popular se puede construir un sistema alternativo. Vamos a cambiar un poquito radicalmente de tema para acabar, y es sobre el fracking. Para el que no esté muy que no esté muy iniciado, ¿qué es el fracking y por qué en Castilla tenemos un problema con ello? Bueno, el fracking es este proceso de extracción de gas a través del cual inyecta, por así decirlo, en el suelo una serie de sustancias tipo, bueno, no sé exactamente qué sustancias son, pues estamos viendo que tienen un efecto muy perjudicial sobre el ecosistema, afectan a los acuíferos de manera directa, y en aquellos sitios en los que se está implantando este modelo, pues están viendo incluso que se están provocando seísmos geológicos y terremotos y de todo. Entonces, ¿el socialismo será ecológico o no será? Entendemos que a través de este sistema capitalista en el que existe ya una sobreproducción, se está produciendo más y se consume más de lo que se necesita, estamos abocados a la destrucción de todos los ecosistemas. En el socialismo, a través de una economía planificada, a través de una producción al servicio de la clase trabajadora, entendemos que estos sistemas de extracción, que al fin y al cabo responden a intereses económicos, no tendrán utilidad. Vale, pues hasta aquí llega esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias. Nos encontramos aquí con otro compañero de ellos que no sé si... De Izquierda Castellana. Izquierda Castellana, sí. Perdón. Bueno, vamos a hablar un poco de otras organizaciones de España que yo creo que sí que podéis tener lazos ideológicos con ellos. Tales son como Jaleo, la Candidatura de Unitat Popular, la SCUP en Cataluña, Bildu y el SAT. ¿Tenéis alguno de ellos como referente ideológico o nacionalista? Bueno, sí, mantenemos relaciones a distintos niveles, pues con estas diferentes organizaciones. Jaleo es una organización juvenil que, bueno, Yesca tiene más, es su ámbito de actuación, ¿no?, el juvenil, y tendría relaciones con ellos. El SAT es un sindicato, pero bueno, también hace mucha labor política y también hemos confluido con ellos en las marchas de la dignidad. Y bueno, las CUP o Bildu pues son organizaciones también soberanistas y sí que mantenemos también con ellos lazos ideológicos y políticos. Una pregunta clave. Primero, ¿la cuestión de clase o la cuestión de la nación? Bueno, pues la verdad es que yo creo que son dos cuestiones que van de la mano. No intentar anteponer una u otra, yo creo que es complicado, porque yo creo que la clase trabajadora es universal, pero también encontramos que es un concepto
que se asienta sobre las realidades particulares, ¿no?, de cada pueblo, y en ese sentido cuestión de clase y cuestión nacional tienen que ir estrechamente de la mano, unidas, ¿no? Además, pues tratar en la cuestión nacional sin una perspectiva de clase pues es también pues una desviación, ¿no?, ideológica. En ese sentido yo creo que tienen que ir siempre de la mano, no puedes entenderse de otra manera. ¿Me podéis explicar por qué llamáis el Estado español cárcel de pueblos? Nada más llegar aquí a Villalar he visto un cartel de Illescas en el que ponía Estado español cárcel de pueblos. ¿A qué se debe este lema? Bueno, pues porque entendemos que el Estado español es una estructura jurídica y política al servicio, ¿no?, del bloque dominante español. Entendemos que el Estado español es también un proyecto de clase y entendemos que se asienta sobre una realidad plurinacional, ¿no? Una cosa sería la estructura jurídica, política, económica, y otra cosa es la realidad social, nacional, sobre la que se asienta, ¿no? Y yo creo que es una cuestión que, al igual que el tema de la elección democrática entre el marco republicano o el monárquico, pues la cuestión del derecho a decidir de los pueblos es una reivindicación democrática que está pendiente. Entonces la Constitución española del 78 es un símbolo de esa cárcel, es, por así decirlo, las rejas de esa cárcel. Sí, yo creo que la Constitución del 78, pues lo que significa principalmente es la plasmación, ¿no?, jurídica en un texto jurídico de un proceso que no fue de ruptura con el franquismo, sino que fue de reforma del propio franquismo, y hay cuestiones centrales como es la pervivencia de las principales instituciones del franquismo, ya sea pues la monarquía, la Audiencia Nacional o bueno, pues todas aquellas personas que siguen vinculadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y un largo etcétera, ¿no? La Constitución supuso eso, la plasmación en un texto legal de un proceso de reforma del franquismo y no de ruptura, y en ese sentido pues tanto el tema del derecho a decidir de los pueblos como la elección democrática del marco republicano, yo creo que son temas que están pendientes desde entonces. Para terminar, me gustaría recordar una efeméride. Ayer se cumplieron 148 años del nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, el gran líder revolucionario ruso, que nació en Simbirsk. Lenin, cuando desarrollaba su teoría, decía aquello de: si no eres parte de la solución, eres parte del problema, actúa. Entonces me gustaría hacer un paralelismo con el soberanismo castellano. Si piensas que es mejor que todos los pueblos estemos unidos en una república socialista, en construcción del socialismo y después del comunismo, ¿estás en contra de la soberanía de Castilla, por así decirlo? No, yo creo que son procesos perfectamente complementarios, ¿no? Es cierto que cada pueblo de los que convivimos bajo el marco del Estado español, pues tenemos pues una historia y diferente, unas necesidades diferentes, ¿no? Pero tenemos también las mismas necesidades, ¿no?, como pueblos trabajadores, y en ese sentido yo creo que los enemigos que tenemos enfrente son comunes, y yo creo que son dos procesos perfectamente complementarios, ¿no? El que cada pueblo desarrolle su propio proceso de articulación de fuerzas y que también se encuentren nexos de unión, no solo entre todos los movimientos soberanistas de los pueblos, sino también con las organizaciones o movimientos de carácter estatal que sean respetuosos pues con esos derechos nacionales. Estamos aquí con un compañero de Illescas, ¿no? Sí, de Illescas. Vale. Illescas consiste en la Juventud Castellana Revolucionaria, de ideología comunera y de ideología marxista-leninista, ¿puede ser? Bueno, nuestra organización en concreto es una organización abierta ideológicamente, con una propuesta socialista para Castilla, pero abarcando todo tipo de ideologías dentro de lo que es los objetivos socialistas para nuestro pueblo. En ese sentido sí que hay compañeros que se definen como marxistas-leninistas, compañeros que son libertarios, etcétera. Lo que nos une no es una clasificación ideológica estricta, sino el proyecto de futuro que tenemos para nuestro pueblo y para la clase trabajadora en Castilla. Hablemos un poquito de lo que concierne a la historia del castellanismo. ¿Cuáles son los orígenes del castellanismo? Porque no se podría decir que es un nacionalismo
por así decirlo, muy conocido como el catalano, el vasco o el gallego incluso. ¿Cuándo empieza esto? Bueno, pues al igual que el movimiento regionalista o nacionalista en otros pueblos del Estado, podríamos decir que el castellanismo se remonta al siglo XIX y principios del siglo XX como un movimiento más cultural, como un movimiento más de reivindicación regional, no tanto con una propuesta de nación o con una propuesta independentista, que eso ya tendríamos que remontarnos a tiempos de la transición, aunque sí que hay antecedentes de la época de la Segunda República Española, de propuestas independentistas para Castilla, pero como movimiento político es un movimiento que surge a partir de la transición y sobre todo fundamentado mucho aquí en Villalar, precisamente. Aquí en Villalar de los Comuneros, precisamente. Aquí en Villalar de los Comuneros, a partir de, bueno, desde que muere el dictador, se empieza a celebrar esta festividad, que bueno, es recoger un poco nuestra historia como pueblo de esa derrota tan importante que hubo para Castilla, pero también como una manera de romper con el franquismo y con una manera de avanzar como pueblo en ese periodo de la transición. ¿Y qué significan para vosotros Padilla, Bredo y Maldonado? ¿Son unos mártires para vosotros? Para nosotros son figuras históricas que tenemos que recordar, porque los pueblos creemos que tienen que tener memoria, y en ese momento en concreto pues con una importancia bastante relevante por lo que supuso la revolución de las comunidades de Castilla para el desarrollo posterior de Castilla y del Estado español, ¿no? Y pues más que nada los tenemos como un símbolo de la lucha comunera, en tanto que defendían los intereses de Castilla, que creemos que es una cosa que a día de hoy no se está defendiendo desde ninguna organización política más que a los castellanistas. Hablemos un poquito de lo que concierne a la política. ¿Qué provincias y comunidades autónomas englobaría una hipotética Castilla independiente? Bueno, nosotros y nosotras no somos muy de poner fronteras, porque entendemos que los procesos populares y nacionales tienen que partir de una voluntad de la gente de pertenecer a ese proyecto, pero bueno, sí que tenemos una propuesta política concreta que para nosotros es las 17 provincias de Castilla, las 17 provincias que firmaron el Pacto Federal Castellano en 1871 y lo que constituye básicamente el antiguo Reino de León, Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, que para nosotros es un mismo pueblo, tanto porque tiene una historia común, una cultura común, como por una voluntad de serlo. Hablemos un poquito de la organización de Yesca y de Izquierda Castellana. Desde Yesca y Izquierda Castellana se apoyaría lo que consistiría en una república socialista española de carácter federal. Bueno, desde Yesca en concreto con este tema no tenemos una posición firme de apoyo a lo que sería una república española, ya que entendemos que el españolismo es precisamente el proyecto nacional de la clase dominante, de la burguesía, tanto la castellana como el resto, en una especie de unión que se ha dado para defender sus intereses de clase. Entonces entendemos que la nación española es un proyecto burgués y por lo tanto nosotros defendemos los intereses de nuestro pueblo. A partir de ahí, cómo nos federemos, con quién estemos unidos, etcétera, son cosas de futuro de las que creemos que son secundarias realmente, porque lo principal es que haya una Castilla soberana, que haya socialismo en Castilla, y luego ya decidiremos con quién nos federamos, y seguramente que en ese momento el internacionalismo sea la bandera dominante, igual que los procesos que se están dando en América Latina, que no se podrían dar si no fuera gracias a que algunos países están recuperando su soberanía y su independencia. Para terminar contigo, ¿podrías decirnos por qué se identifica tanto lo que es castellano con lo que es españolismo? Bueno, eso yo creo que es simplemente una confusión. También es verdad que el españolismo ha utilizado ciertas cosas de la cultura castellana para fortalecer su identidad española ficticia, entre ellas una cosa muy importante que es la lengua. La lengua castellana, desde principios del siglo XX, se pasa a llamar lengua española a nivel oficial para hacerla más asumible como dentro de ese proyecto nacional que la burguesía tiene para los pueblos del Estado español. Entonces, pero realmente es una confusión, porque cuando se habla de cultura española, ¿de qué se está hablando en realidad? Son muestras culturales separadas de cada pueblo, como puede ser el flamenco de Andalucía, como puede ser la lengua castellana, como no sé, pero realmente no representa la realidad de ningún pueblo, y no creo que se pueda identificar lo español con lo castellano, sino que simplemente se ha utilizado gran parte de lo castellano para justificar lo español.